Hola, mis queridos oyentes. Mi esposo se fue de vacaciones en secreto con su ex esposa, diciéndome que lo habían llamado urgentemente al trabajo en otra ciudad. Cuando regresó descansado, nuestro garaje y los dos coches ya no estaban. Vendí todo y compré un billete de ida. Pero la sorpresa principal le esperaba dentro de la casa. Esta es mi historia. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que le den me gusta a este video. Me interesaría mucho saber desde qué ciudad o país me escuchan. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Y ahora, disfruten de la escucha. Saben, existe esa hora especial, justo después del amanecer, cuando el jardín todavía respira el frescor nocturno y el sol apenas comienza a dorar las copas de los viejos manzanos. A esa hora, el silencio parece casi tangible, denso, como la leche recién ordeñada. Este es mi momento, el momento en que me pertenezco solo a mí misma y a este pedazo de tierra que cultivaba mi padre. Aquella mañana yo estaba allí, entre mis phlox. Su aroma especiado y un poco amargo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda y a hojas de grosella. Caminaba lentamente a lo largo del macizo de flores, levantando con cuidado las inflorescencias pesadas y húmedas por el rocío, comprobando si el viento nocturno las había roto. Toda mi vida, al parecer, estaba inscrita en este ritmo mesurado y predecible. Regar, deshiervar, atar las rosas, recoger bayas. Encontraba en ello una paz profunda e incomparable. Esta casa, este jardín eran mi mundo, que construí y protegí durante 30 años. ¿Otra vez escarbando en la tierra, Rinia? La voz de Sabeli, mi esposo, sonó desde la terraza tan inesperadamente que me estremecí. Estaba allí, con una camisa de estar por casa perfectamente planchada, con una taza de café, mirándome desde arriba. No con maldad, no, más bien con esa ternura condescendiente con la que se mira a un niño irracional, pero lindo. Buenos días, respondí, enderezándome y sintiendo cómo me dolía la zona lumbar. La tierra no se regará sola. Claro, claro, asintió él y bebió un sorbo de café. Es solo que a veces te miro y me maravillo. Ariadna, recuerdo, conquistaba Moscú a sus 40 años. Y tú, malas hierbas. Cada uno tiene su propia escala. La aguja habitual pinchó mi corazón. Ariadna, su ex esposa. El estándar de energía, determinación y éxito, presente invisiblemente en nuestra casa todos estos años. Él no quería ofenderme, lo sé. Él simplemente pensaba así. Para él, mi vida era un conjunto de acciones simples y sencillas, un telón de fondo para la suya, importante y llena de acontecimientos. Hacía tiempo que había dejado de discutir. ¿Qué podía decir? Que en cada una de estas flores, en cada árbol crecido, había más vida y sentido que en todos sus proyectos. Que yo también soñé alguna vez con diseñar casas, y no solo parterres, pero renuncié al tablero de dibujo por su tranquilidad y comodidad. Habrían sido solo palabras, sonido vacío. Sonreí en silencio y continué mi trabajo, pero el silencio ya se había roto. La tensión flotaba en el aire. Una hora después, irrumpió en la casa como un torbellino. Yo estaba terminando de preparar el desayuno. En la cocina olía a tortitas de requesón y café recién hecho. Rinia, se cancela todo. Viaje de negocios urgente, lanzó él, pasando volando hacia su despacho. Novosibirsk. El proyecto está ardiendo. Llaman a los mejores. En su voz sonaba esa misma importancia engreída que yo conocía también. A Sabeli le encantaban las situaciones de emergencia. Le permitían sentirse indispensable. Suspiré y apagué la cocina. Las tortitas de requesón podían esperar. La siguiente media hora transcurrió en el ajetreo habitual.
Mientras él corría por la casa dando órdenes bruscas y empacando en la maleta solo las camisas de más estatus, yo le preparaba en silencio todo lo necesario: el botiquín, ropa interior de cambio, un suéter cálido. En Siberia hace frío incluso en verano. Me movía por la casa como un mecanismo bien ajustado, anticipando cada deseo suyo. Puse en la bolsa de viaje un termo con té y un recipiente con filetes rusos. Él siempre decía que mis filetes eran lo único que lo reconciliaba con la miseria de los cafés de carretera. Por una semana, no menos, informó él, ya de pie en la puerta, vestido de punta en blanco. Hay tal desastre allí que probablemente no tendré tiempo ni de llamar. Así que no me pierdas. Me besó en la mejilla, rápido, fugazmente, como si marcara una casilla en una lista de tareas. Tú no te aburras aquí sin mí. Ocúpate de tus florecitas. La puerta se cerró de golpe. Me quedé unos minutos más en el recibidor, escuchando el sonido del taxi alejándose. Y luego reinó el silencio en la casa. Ese mismo silencio matutino, pero ahora no parecía tranquilizador. Estaba vacío, ensordecedor. El día siguiente pasó como en una niebla. Me ocupé del jardín, fui a la tienda, hice mermelada de grosella negra. Hacía lo mismo de siempre, pero mecánicamente, como si me observara desde fuera. Por la noche, cansada, me acomodé con la tablet en la veranda. El aire fresco estaba impregnado de los aromas de las violetas nocturnas. Pasaba sin pensar por el feed de noticias en la red social. Fotos de hijos ajenos, vacaciones ajenas, alegrías ajenas. Y de repente me quedé paralizada. La fotografía estaba borrosa, hecha, al parecer, con prisas. Alguna vieja conocida mía, a la que no veía desde hacía unos 20 años, brillaba sobre el fondo de un paseo marítimo bañado por el sol. El pie de foto decía: Sochi, por fin el mar. Pero yo no la miraba a ella. Miraba lo que estaba a sus espaldas. En segundo plano, en una mesa de un café callejero, bajo una gran sombrilla de mimbre, había 2 personas sentadas. Un hombre con una camisa clara de verano, con la cabeza echada hacia atrás. Se reía tanto que se le veían todos los empastes. Su mano descansaba sobre el hombro de la mujer sentada a su lado, y la mujer, una rubia elegante con gafas de sol, reía en respuesta. Y sus cabezas estaban tan cerca la una de la otra que parecían un solo todo. Era Sabeli, y a su lado, Ariadna. Novosibirsk. Proyecto urgente. Desastre en el trabajo. La mentira era tan franca, tan descarada y abarcadora, que por un instante se me cortó la respiración. Aumenté la imagen, escudriñando los rasgos familiares, su sonrisa engreída, el perfil depredador de ella. No podía haber ningún error. El sol de Sochi les daba en la cara. Me quedé sentada, sin moverme, mirando la pantalla de la tablet. Esperaba que ahora me inundara el rencor, la furia, el deseo de romper esta maldita tablet contra las losas de piedra de la terraza. Pero no hubo nada, ni lágrimas, ni gritos. En cambio, por el cuerpo, comenzando desde el mismo corazón, comenzó a extenderse lentamente una calma helada y absoluta. Como si me hubieran cubierto con una campana de cristal, aislándome de todos los sonidos y emociones. El mundo se redujo a un solo punto, esa fotografía. Y en ese silencio frío y resonante, por primera vez en muchos años, vi todo con una claridad despiadada y extrema. Toda mi vida y su mentira. La pequeña cucharilla de plata con la que removía el té ya frío se deslizó de mis dedos y golpeó el platillo con un suave tintineo. Ese sonido fue lo único que rompió el silencio total y absorbente que se había instalado en mi alma. Me levanté lentamente, dejando en la mesa el té sin terminar y la tablet con su pantalla brillante.
Mis piernas se movían solas, llevándome a la casa, al silencio y la penumbra del pasillo. No sentía ni debilidad ni temblor, solo frío. Un profundo frío interior que, al parecer, daba a mis huesos la dureza del acero. Mi camino se dirigía al despacho de mi padre. Después de su muerte, Sabeli quiso remodelar esta habitación para él, poner una sala de billar. Yo la defendí entonces. Dije que aquí estaría mi rincón de trabajo, aunque sabía que ya no tenía ningún trabajo. Todos estos años, el despacho permaneció casi intacto, conservando el olor a libros viejos y tabaco de pipa. Entraba aquí rara vez, solo para limpiar el polvo. Ahora entré como la dueña. El aire estaba seco y cálido. Me acerqué al macizo armario de roble, donde mi padre guardaba sus papeles. Mis dedos encontraron sin dudar la llave necesaria en una vieja caja de porcelana. La cerradura chasqueó con un chirrido seco y protestante. En los estantes yacían carpetas en pilas ordenadas, atadas con cintas descoloridas. Garantías, planos de la casa. Sabía lo que buscaba. Aquí estaba, una carpeta pesada de cartón grueso con la inscripción lacónica «Casa». Me senté en el escritorio de mi padre, puse la carpeta sobre el paño verde y desaté las cintas. Dentro había documentos de los que emanaba el tiempo. Certificado de derecho a la herencia, pasaporte técnico, escritura de donación de mis padres, tramitada un año antes de su fallecimiento. Recorrí las líneas con la mirada atentamente, como si las viera por primera vez. En todas partes, en cada casilla, en cada documento figuraba un solo nombre, el mío. Renita Pavlovna Obolenskaya. Nada de nosotros, nada de nuestro, solo yo. En ese momento comprendí que mi padre, un hombre sabio y de pocas palabras, previó algo similar. No me dejó solo una casa, me dejó una fortaleza, un cimiento que nadie podía quitarme. Y Sabeli, mi esposo, en 30 años de vida en común, ni siquiera se molestó en profundizar en estos aburridos papeles. Simplemente vivió aquí, usando todo como suyo por derecho de esposo. Pasé todo el día siguiente en este despacho. Revisaba los papeles, los clasificaba en pilas, creando mi propia nueva lógica, la lógica de la liberación. Y cuanto más tiempo permanecía sentada allí, inhalando el olor polvoriento del pasado, más claro se volvía mi futuro. La decisión, nacida ayer en el silencio helado, ahora cobraba cuerpo. Se revestía de un plan de acción concreto. Hacia la tarde salí al jardín. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de suaves tonos melocotón. Vi a Ernest, el hijo de nuestros vecinos, que regaba las rosas en su parcela. Un chico lindo e inteligente, estudiante de la Facultad de Derecho, siempre tan educado, tan correcto. «Ernest, buenas tardes», llamé, acercándome a la cerca baja que separaba nuestras parcelas. Él se volvió y sonrió. «Hola, Renita Pavlovna, ¿cómo va su día?» «Gracias, bien». «Ernest, tengo una pregunta para usted como futuro abogado, puramente teórica, si me permite, claro». «Pregunte». Lo miré directamente a los ojos. Mi voz era uniforme y tranquila. Dígame, por ejemplo, un garaje modular. No está sobre cimientos comunes con la casa, simplemente está ensamblado sobre una losa de hormigón separada. ¿Se considera parte integral de la casa, un bien inmueble, o es un bien mueble? Él pensó por un segundo, frunciendo sus cejas serias. Buena pregunta. Por regla general, si la construcción no tiene un vínculo sólido con la tierra, es decir,
se puede desmontar sin un daño desproporcionado a su propósito, se reconoce como bien mueble, igual que un automóvil, por ejemplo. ¿Y por qué lo pregunta? Simplemente me dio curiosidad. Me permití una leve sonrisa. Gracias, Ernest, me ha ayudado mucho. Él se encogió de hombros y yo volví a la casa. La confirmación había sido recibida. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Busqué en internet el número de teléfono de una empresa que se dedicaba a la compra urgente de automóviles. Marqué el número. Buenas tardes, dijo una voz masculina al otro lado. Hola, respondí. Y mi propia voz me sorprendió con su firmeza empresarial. Me gustaría vender 2 automóviles, un Mercedes Clase E de 2019 y un Kia Rio de 2020. Sí, ambos en excelente estado. ¿Cuándo podría venir su especialista? Mañana por la mañana. Perfecto. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la veranda, se acercó a nuestra casa un joven cortés en traje de negocios. Inspeccionó los coches, revisó los documentos. Savelli siempre estuvo orgulloso de sus automóviles. Su Mercedes era el símbolo de su estatus, de su éxito. Mi pequeño Kia, el símbolo de mi vida modesta y funcional. El joven chasqueó la lengua durante mucho tiempo, admirando el estado del motor, la limpieza del salón. Nombró una suma. Me pareció bien. No regateé. 1 hora después, se fue, dejándome en la mesa 2 contratos de compraventa y una sensación de vacío resonante en el camino de entrada. Inmediatamente después de su partida, hice una segunda llamada a una empresa que se dedicaba al desmontaje de estructuras metálicas. Prometieron enviar una brigada después del almuerzo, y llegaron. 4 hombres robustos en monos de trabajo. Trabajaban rápido, coordinados, casi sin palabras. El sonido de los pernos desenroscándose, el chirrido del metal, el zumbido de las herramientas eléctricas. Esta música de destrucción era un bálsamo para mí. Me senté en la veranda y observé cómo la estructura en la que Savelli guardaba no solo los coches, sino también sus herramientas, sus aparejos de pesca, todo su mundo masculino, era desmontada pieza por pieza, como un juego de construcción infantil. Pared tras pared, panel tras panel. Para la noche todo había terminado. En el lugar donde por la mañana todavía se alzaba un garaje sólido, bostezaba una losa de hormigón desnuda, como si nunca hubiera estado allí. Los trabajadores cargaron las últimas láminas de metal en su camión, y éste, rugiendo con esfuerzo, se fue, dejando tras de sí solo una nubecita de humo gris. Y a mi teléfono llegó una notificación del banco. El dinero por los coches había llegado. Una suma grande, hermosa y redonda. Por la mañana fui a la ciudad, abrí una nueva cuenta a mi nombre en otro banco y transferí allí todo el dinero. Al regresar a casa, por primera vez en muchos años, sentí que respiraba a pleno pulmón. El aire estaba limpio. El espacio alrededor de la casa se hizo más grande. Miraba la losa de hormigón vacía y en lugar de miedo o arrepentimiento, sentía solo una cosa: alivio. El primer paso estaba dado. No había camino de vuelta, y yo no le temía a eso. La tarde del día siguiente, corté los capullos marchitos de las rosas. El aire era cálido y denso. Olía a hierba cortada y a tierra calentada durante el día. Trabajaba despacio, sin prisas, y en esta acción mecánica y habitual encontraba un placer extraño y distante. Cada chasquido de las tijeras de podar sonaba en el silencio como un punto final, como la finalización de algo viejo. En el bolsillo del delantal vibró el teléfono.
Me limpié la palma de la mano con la tela, sin prisas, y lo saqué. En la pantalla brillaba el nombre Sabeli. El corazón no tembló, no dio un vuelco, como antes, por ansiedad o alegría. Simplemente continuó latiendo uniformemente, impulsando sangre fría y tranquila por las venas. El mensaje era corto, predecible hasta la náusea. Cansado como un perro. Este proyecto es una auténtica pesadilla. Sueño con tu cena. Releí estas palabras 2 veces, luego una vez más. Antes habrían provocado en mí una ola de compasión. Inmediatamente habría empezado a preocuparme, imaginando cómo estaba él allí solo, en una ciudad extraña, agotado por el trabajo, hambriento. Le habría escrito una respuesta larga y de apoyo. Le habría prometido hornear su pastel favorito para su regreso. Me habría convertido en su puerto seguro, en su consuelo. Ahora miraba estas letras, y para mí estaban muertas. Una cáscara vacía de sonidos, desprovista de todo sentido. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? ¿Del sol del mediodía en la playa? ¿Del aire marino, que cansa tanto por falta de costumbre? Proyecto de pesadilla. ¿Qué clase de proyecto es ese? ¿La elección del restaurante adecuado para cenar con vistas al atardecer? Sueño con tu cena. Ah, ahí está. Funcionalidad. Yo soy la cena. Yo soy la camisa limpia y la comodidad que lo espera en casa. Soy el personal de servicio de su vida, al que es tan agradable volver después de las diversiones. Miraba la pantalla y en mi cabeza se dibujaba con claridad cristalina otra imagen. Los veía a ellos. Están sentados en la veranda abierta de un restaurante caro, en algún lugar del paseo marítimo de Sochi. Una ligera brisa trae el olor salado del mar. En las copas brilla un vino blanco frío. Sabeli, relajado, ligeramente bronceado, con esa misma sonrisa perezosa y engreída que conozco tan bien, le tiende su teléfono a Ariadna. «Mira esto», dice él, y en su voz se escucha una ternura condescendiente. ¿Se ofendió? Mi simplona está enfurruñada. Ariadna toma el teléfono. No lee. Desliza la mirada por la pantalla. Y la comisura de sus labios perfectamente delineados se levanta un poco en una mueca. Ella me conoce. O mejor dicho, conoce a la yo que ambos inventaron para sí mismos. Cuídate, lee ella en voz alta, imitando mi tono imaginario, entre ofendido y aburrido. ¡Qué encanto! ¡Qué previsibilidad! Cariño, es perfecto. Significa que simplemente está sentada en casa, regando sus florecitas y enfurruñada. Todo va según el plan. Ella le devuelve el teléfono. Sus dedos con una manicura impecable tocan su mano por un instante. No te preocupes. Su voz se vuelve insinuante, envolvente, como la niebla marina. Le llevaremos alguna baratija del paseo marítimo, un collar de ámbar o una concha, y se ablandará. Las mujeres como ella siempre se ablandan. Su ira es como una lluvia de verano. Hizo ruido y pasó. Lo importante es que ella está donde debe estar, en su pequeño mundo, en su jardín, a salvo y bajo control. Sabeli se ríe aliviado, agradecido. Le encanta tanto cuando ella disipa sus dudas, cuando pone todo en orden de manera tan simple y cínica. La mira con adoración, a su mujer inteligente, activa y moderna. No como su riña, sencilla, casera, comprensible, un poco aburrida, pero tan fiable, un cimiento. Tienes razón, como siempre, dice él. Es una buena mujer, simplemente demasiado sencilla. Su sencillez es nuestro principal activo, querido, responde Ariadna, levantando su copa. Así que bebamos por nuestro futuro hotel,
y por nuestra querida y predecible riña, que tan fielmente lo custodia. Chocan las copas. El tintineo del cristal se mezcla con el ruido del oleaje y la música lejana. Beben a mi salud, a mi obediencia, a mi ceguera. Están seguros de mí, seguros de que soy una constante inmutable en su ecuación con muchas incógnitas. La imagen en mi cabeza era tan brillante, tan viva, que casi sentí el sabor de su vino en mis labios, amargo como el ajenjo. Bajé los ojos a la pantalla del teléfono. El dedo encontró solo las letras necesarias. Mi respuesta fue mucho más corta que la que Ariadna había inventado para mí. Cuídate. Una sola palabra. Ni punto, ni signo de exclamación, ninguna emoción. Simplemente era el único lugar de la casa que todavía consideraba su territorio. Todo el día, metódicamente, trasladé caja tras caja. No sentía cansancio. Era un trabajo que había que hacer, como deshiervar las malas hierbas. Desmontaba los restos de su vida en mi casa, y con cada objeto retirado, el aire en el jardín se volvía más limpio. Para la noche, todo había terminado. El despacho, que antes era espacioso, ahora parecía un almacén. Miré la habitación abarrotada, y fue entonces cuando mi mirada cayó sobre una de las cajas. Se diferenciaba de las demás. No estaba polvorienta ni desgastada, era de cartón gris denso, cuidadosamente sellada con cinta adhesiva. En el costado, una inscripción clara hecha con su mano: Viejas finanzas. Algo me obligó a acercarme, alguna vaga curiosidad. Pensé que allí habría recibos viejos, extractos de préstamos que habíamos pagado hace mucho tiempo. Algo aburrido e innecesario que él, por su costumbre, guardaba durante años. Enganché con la uña el borde de la cinta adhesiva y tiré. La caja se abrió con un crujido seco. Encima había carpetas amarillentas con contratos bancarios, como pensaba. Pero debajo de ellas había algo más, algo que no debería estar aquí. Era una carpeta, no de cartón, sino sólida, con una cubierta de polipiel color burdeos oscuro y estampado dorado. Parecía cara, profesional. La saqué. En la portada, con una fuente elegante, estaba escrito: Proyecto de negocio Hotel Boutique Ariadna. El nombre me golpeó como una bofetada. Me senté en su sillón, el único lugar libre en la habitación, y puse la carpeta en mis rodillas. Era pesada, estaba llena. Durante unos segundos simplemente miré la portada, ese nombre ajeno y depredador en ella. Luego la abrí. Las primeras páginas estaban llenas de gráficos, tablas, análisis del mercado de servicios hoteleros en la región de Krasnodar. Profesional, calibrado, frío. Luego venían bocetos, planos de plantas, diseño de habitaciones, visualización del futuro hotel. Pequeño, acogedor, con una terraza inmersa en vegetación. La ironía era tan cruel que sentí un sabor amargo en la boca. Alguna vez yo misma soñé con dibujar tales planos, infundir vida a las líneas sobre el papel, pero elegí otra vida, su vida. Seguí pasando las páginas, presupuestos, cálculos de retorno de inversión, aspectos legales. Todo hablaba de la seriedad de las intenciones. Casi me convencí de que Sabelli simplemente la ayudaba como consultor. Tal vez invirtió algunos de sus ahorros. Era desagradable, pero no mortal. Una prueba más de que su verdadera vida interesante siempre transcurría en algún lugar de allá, fuera de los límites de nuestro jardín, junto a ella. Y entonces, entre una página con el cálculo del costo de los muebles y el plano de comunicaciones, las encontré. Varias hojas arrancadas de un cuaderno normal de cuadros, escritas con su letra, esa misma conocida hasta la última coma,
un poco descuidada, con una inclinación característica de las letras. Eran notas no oficiales. Era una estrategia. Plan para R, decía el título. R. Soy yo, Renita. Me clavé en las líneas con los ojos. La mano que sostenía la hoja no tembló. Etapa 1. Preparación. Empezar a hablar más a menudo de que esta casa es desmesuradamente grande y onerosa para nosotros dos. Limpieza, jardín, reparaciones constantes. Subrayar que ya no somos jóvenes, que esto consume todas las fuerzas. Quejarse de cansancio. Recordé sus suspiros por las noches, sus palabras sobre lo difícil que le resultaba cortar el césped, sus lamentos de que pronto habría que reparar el techo de nuevo. No era solo refunfuño de viejo, era la primera etapa. Etapa 2. Introducción de la alternativa. Contar sobre la idea de Ariadna, no como un plan listo, sino como un sueño. Un pequeño hotel junto al mar, una vejez tranquila y asegurada, ingresos constantes, mostrarle imágenes bonitas, fotos de lugares similares, crear una imagen romántica. Y recordé cómo una vez, supuestamente por casualidad, me mostraba en internet fotos de unas villas en Grecia. Mira, Rinia, cómo vive la gente, junto al mar, en el calor, sin malas hierbas ni montones de nieve. Yo entonces solo sonreí ante su ingenuidad, pero lo siguiente era lo más terrible. Etapa 3. Trabajo con objeciones. El problema principal, su objeción sentimental, la casa del padre, la memoria, las raíces. Aquí se necesita un enfoque especial, no presionar, convencer suavemente de que la memoria no son las paredes, sino lo que está dentro de nosotros, que los padres querrían para ella felicidad y tranquilidad, y no trabajos forzados eternos con esta casa. Se puede ir al cementerio, hablar de esto allí. La atmósfera predispone. El frío que vivía en mí los últimos días se convirtió en un iceberg. Discutían cómo usar las tumbas de mis padres para manipularme. La última hoja era la más cínica. En ella había cifras, el valor aproximado de mercado de mi casa y parcela, deducción de impuestos y abajo una suma rodeada con un trazo grueso, dividida en dos partes. 60% para Ariadna, 40% para Sabeli. Ya lo habían repartido todo. Repartieron mi vida, mi casa, la herencia de mis padres. Su viaje a Sochi no fue simplemente unas vacaciones románticas. No fue ni siquiera una aventura banal a mis espaldas. Fue un viaje de negocios. Elegían el lugar para su futuro, para su hotel Ariadna, un hotel que debía construirse sobre las ruinas de mi casa y de mi vida. Doblé cuidadosamente las hojas y las volví a meter en la carpeta. Luego cerré la carpeta con el mismo cuidado y la puse sobre la mesa. Estaba sentada en un despacho abarrotado de cosas ajenas, en una casa que mentalmente ya habían vendido y repartido, y no sentía nada excepto una claridad absoluta y ensordecedora. La traición no estaba en que él estuviera con otra mujer. La traición estaba en este plan, en estos cálculos, en esta preparación fría y metódica para la destrucción de todo lo que yo amaba. Pensaban que yo era una objeción sentimental que había que procesar correctamente. No sabían una cosa, ya no habría objeciones. Estaba sentada en la sala de estar leyendo. Fuera de la ventana susurraba una lluvia suave, lavando el polvo de las hojas de las lilas. Habían pasado 3 días. 3 días de un silencio absoluto, casi irreal. La casa respiraba de una manera nueva. Sin los coches y el garaje, parecía haberse vuelto más grande, más espaciosa,
volviendo a sus límites originales que una vez trazó mi padre. La carpeta con el plan de negocios estaba en la mesa de centro junto a mi sillón. No la escondí. No era una prueba incriminatoria, sino un punto al final de una oración. Sabía que él llegaría hoy. El instinto maternal, que una vez estuvo dirigido a los hijos y luego a él, no engañaba. Simplemente se transformó en un conocimiento analítico frío. Su viaje de negocios había llegado a su fin. Y entonces escuché el crujido de los neumáticos del taxi sobre la grava mojada del camino de entrada. El sonido era inseguro, desacelerando, como si el conductor dudara de si había llegado al lugar correcto. Luego el golpe de la puerta y silencio. Demasiado largo para una llegada normal. Imaginé cómo estaba parado bajo la lluvia, habiendo sacado su maleta del maletero, y miraba el lugar vacío. La losa de hormigón mojada en la que se acumulaban los charcos de lluvia. No me levanté, ni siquiera giré la cabeza. Simplemente pasé la página del libro. Escuchaba cada paso suyo. Pasos pesados y rápidos por el camino. El estruendo de la llave en la cerradura. La puerta se abrió de par en par golpeando contra la pared. ¡Rinia! Su voz, resonante y furiosa, irrumpió en la tranquilidad de mi casa. Estaba impregnada no de miedo, sino de indignación. Como si a él, al dueño, se hubieran atrevido a quitarle algo. Rinia, ¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Dónde está el garaje? ¿Dónde están los coches? ¿Nos han robado? Entró volando en la sala de estar, mojado, despeinado, con ojos de loco. Llevaba un polo caro que yo veía por primera vez, y su rostro estaba bronceado por el sol del sur, lo que hacía que la palidez que aparecía ahora en sus mejillas fuera aún más notable. Olía a sol ajeno, a perfume caro y a pánico. Lentamente, muy lentamente, aparté la mirada del libro. Lo miré como se mira a un electrodoméstico que de repente empieza a hacer ruido, con ligera perplejidad, sin ninguna participación. Dejé que su grito quedara suspendido en el aire y muriera sin encontrar respuesta. No hubo robos, Abeli, dije. Mi voz sonó uniforme, tal vez incluso demasiado baja para esta habitación, pero en el silencio que siguió resonó como el golpe de una campana. No alcé la voz. No me levanté a su encuentro. Simplemente constató un hecho. Él se quedó paralizado, respirando con dificultad. Esperaba cualquier cosa. Lágrimas, histeria, explicaciones asustadas, pero no estaba preparado para esta calma. Lo sacó de sus casillas. ¿Qué significa que no hubo? Roncó él, dando un paso hacia mí. ¿Tú has salido a la calle siquiera? Está vacío. No hay nada. Ni mi Mercedes, ni tu coche, ni el garaje, nada. Recorrió la habitación con una mirada salvaje, como si también esperara ver la pérdida aquí. Su mirada tropezó con la carpeta en la mesita, pero no entendió qué era. Para él, era solo un detalle del interior. Coloqué cuidadosamente el marcador en el libro y lo cerré. El sonido del tomo cerrándose fue seco y definitivo. Solo ahora lo miré directamente a los ojos. Miré largo rato, unos segundos, dándole la oportunidad de examinar mi rostro, mi nuevo rostro. Los vendí. 2 palabras, simples, claras, irrevocables. Vi cómo el significado de estas palabras llegaba lentamente a él. Al principio su rostro expresó total perplejidad, como si yo hubiera dicho algo en un idioma extranjero que él no conocía. Incluso sonrió torcidamente solo con los labios. ¿Qué vendiste? Volvió a preguntar, como esperando haber oído mal. ¿Qué bromas estúpidas son estas, Rinia? No estamos para eso ahora. Hay que llamar a la policía. Vendí los coches, repetí separando las palabras. Ambos. Y el garaje. Lo desmontaron y se lo llevaron. El dinero está en el banco, en mi cuenta.
Y entonces el flujo de sus palabras se secó. Abrió la boca para soltar una nueva porción de acusaciones, preguntas, amenazas, pero no pudo pronunciar ni un sonido. Simplemente me miraba. Miraba como se mira a un fantasma. Y entendí lo que veía. No veía a su Rinia, no a la esposa tranquila y sumisa que toda su vida lo miró desde abajo con adoración y disposición a servir. No a esa simplona a la que se puede engañar con una fábula ridícula sobre Novosibirsk. No a esa objeción sentimental que hay que procesar correctamente. En mis ojos no vio ni dolor, ni rencor, ni ira, ni celos. Nada de lo que él conocía, con lo que sabía tratar, con lo que podría manipular. Vio lo que nunca había visto antes, una fuerza tranquila, fría e indestructible. Vio el vacío en el lugar donde antes estaba su puerto seguro. Miraba a los ojos de una mujer completamente desconocida, una mujer que era la dueña de esta casa. ¿Y él? Él de repente entendió que él aquí ya no era nadie. El pánico que comenzó a hervir en él era de una clase totalmente diferente. No era miedo a los ladrones. Era el terror primitivo de un hombre que de repente se dio cuenta de que el mundo que consideraba su propiedad inquebrantable ya no le pertenece. Que el cimiento de su vida, que explotó durante tanto tiempo y con tanta despreocupación, se agrietó y se desmoronó en polvo en un instante. Y no lo hizo algún extraño, sino la misma persona a la que él consideraba parte de ese cimiento. Su rostro comenzó a cambiar. El bronceado se volvió terroso. La autoconfianza con la que irrumpió en la casa se escurrió de él, como el agua. Dio un paso involuntario hacia atrás, como si retrocediera ante un golpe invisible. Su error, su monstruoso error de cálculo que cometió al volar a Sochi, ahora lo miraba con mis ojos. Y no era simplemente grande, era monumental. Ese paso suyo hacia atrás, ese impulso animal e instintivo de retirarse, rompió el frágil estupor. El miedo que le golpeó en la cabeza exigía salida, y la encontró en la única arma accesible para él, en las palabras. El pánico estalló en una diatriba. Fue ruidosa, confusa, llena de la ira justa de un hombre cuyo universo han puesto patas arriba. ¿Qué has hecho?, rugió él, y su voz se quebró. ¿Siquiera entiendes lo que has hecho? Eran nuestros coches, nuestra vida, todo lo que construimos juntos ladrillo a ladrillo todos estos años. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te atreviste a hacer esto a mis espaldas? Se movía por la habitación como una bestia en una jaula, agitando los brazos. El bronceado en su rostro se llenó de manchas púrpuras. Lo miraba y no lo reconocía. ¿Dónde estaba ese hombre indolente y condescendiente que hace solo una semana me sermoneaba sobre las escalas? Frente a mí había un hombre ajeno, asustado, que había perdido el control. Y entendí que no me gritaba a mí. Gritaba a la nueva realidad que se negaba a aceptar. Y yo lo escuchaba y analizaba, fríamente, con distancia, como un entomólogo observa a un escarabajo pataleando en un frasco. Cada palabra suya era mentira, pero las pronunciaba con una fe tan sincera que por un momento se podría haber sentido compasión por él. Nuestros coches, su Mercedes, que no me permitía conducir porque lo vas a rayar, Rinichka, no es un coche de mujer. Y mi Kia, comprado con el dinero de la venta de las joyas de mamá, porque a él no le parecía sólido llevarme a mis asuntos en su coche de estatus. Nuestra vida. Sus viajes de negocios, sus encuentros con amigos, su pesca, y mi trabajo en casa, mi jardín, mis interminables cenas y almuerzos que debían estar listos para su regreso. Mi vida, que como un satélite giraba alrededor de su planeta, iluminándolo con luz reflejada. Todo lo que construimos juntos.
esta casa que construyó mi padre, este jardín que cultivé durante 30 años, estas paredes que recordaban la risa de mis padres. ¿Qué invirtió él aquí? Aparte de su irritación por el techo con goteras y su presencia en el sofá frente al televisor. Continuó gritando, pasando de las acusaciones a las quejas, a los intentos de provocar en mí un sentimiento de culpa. Era su truco favorito, perfeccionado durante años. Trabajé como un maldito para asegurarnos una vida digna. No dormí por las noches, pensé en nuestro futuro, y tú simplemente estabas sentada aquí en tu jardincito y de un plumazo destruiste todo. ¿Tienes conciencia siquiera? ¿Pensaste en mí? Yo guardaba silencio, le dejaba desahogarse. Cada palabra suya era un clavo que él mismo clavaba en la tapa del ataúd de nuestro pasado. No entendía que su arma ya no funcionaba. Sentimiento de culpa. Murió cuando vi esa fotografía. Conciencia. Estaba limpia como nunca. ¿Pensé en él? Sí, por primera vez en mi vida pensé en él de verdad. No como en el marido al que hay que cuidar, sino como en un extraño que planeaba robarme. Finalmente se agotó. Se detuvo en medio de la habitación, respirando pesadamente, y se me quedó mirando con ojos llenos de desesperación. Esperaba una respuesta. Esperaba mi reacción. Lágrimas, gritos, justificaciones, cualquier cosa, con tal de devolver la situación a su cauce habitual y comprensible para él. Y entonces volví a levantar la vista hacia él. Mi mirada era firme y directa. Me parece, pronuncié con la misma voz baja y tranquila, que tienes una idea equivocada sobre el significado de la palabra nuestro. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, denso, viscoso. Incluso la lluvia fuera de la ventana pareció dejar de hacer ruido. Me miraba, y yo veía cómo en su cerebro giraban desesperadamente los engranajes, tratando de asimilar lo escuchado. Esta frase simple destruyó toda su imagen del mundo. Estaba acostumbrado a que nuestro fuera un eufemismo conveniente para la palabra mío. ¿Qué? Susurró él. Ya no era un grito. Era el susurro de un hombre perdido. Parece que te has confundido, Sabeli. Continué, pronunciando lenta y claramente cada palabra. No me levantaba. Toda mi fuerza estaba en esta calma inmóvil. Esta casa es mía, la heredé de mis padres. La tierra sobre la que está es mía. Los activos que considerabas tuyos eran míos. Tú viviste aquí, usaste todo esto, pero nunca fue tuyo. Palideció aún más. El tono terroso apareció a través del bronceado. ¿Y tú? Hice una pausa, dando a las palabras peso. Tú estabas en Sochi con tu exesposa. Y no solo descansaban, planeaban cómo quitarme todo esto. Sus ojos se desviaron hacia un lado, como los de un escolar atrapado en una mentira. Un intento instintivo y patético de eludir la respuesta. ¿Qué tonterías estás diciendo?, masculló él. ¿Qué Sochi? Estuve en Novosibirsk, en el trabajo. Tuve un proyecto durísimo. Mentía. Mentía desesperadamente, torpemente, mirando hacia algún rincón. Todavía esperaba que yo creyera, que el hábito de creerle resultara más fuerte que lo evidente. Pensaba que eran solo mis conjeturas, celos femeninos, histeria. Aún no sabía que el juego había terminado. No me puse a discutir con él. Simplemente extendí la mano y toqué la cubierta lisa y fresca de la carpeta que yacía sobre la mesa. Toma, dije, vuestro futuro. Con un movimiento ligero pero preciso, deslicé la carpeta por la superficie pulida de la mesa. Se deslizó hacia el borde, directamente hacia él. La miraba como a una serpiente. No entendía qué era,
pero ya sentía un peligro mortal. Extendió la mano indeciso. Sus dedos temblaron al tocar la polipiel. Tomó la carpeta. Le pareció insoportablemente pesada en sus manos debilitadas. La abrió. Vi cómo su mirada se deslizó por la página del título, cómo se detuvo en el nombre, Ariadna. Su mandíbula se apretó, pero todavía podía explicarlo. Ayudaba, consultaba, lo que fuera, pero luego su mirada cayó sobre las hojas de cuadros insertadas entre las páginas, sobre su propia letra. Fue el final. Lo observaba. Le mostré todo, la carpeta, las notas de Sabeli. Le conté todo con calma y sin emociones, como si leyera un informe sobre la vida de otra persona. Escuchaba en silencio, y su rostro juvenil se volvía cada vez más severo. Cuando terminé, guardó silencio durante mucho tiempo, y luego dijo una sola palabra. Entendido. Pasamos todo el día en el despacho de mi padre. Encontré una vieja máquina de escribir, lo único que me unía a mi pasado de delineante. Bajo el dictado de Ernest, que consultaba los códigos en su teléfono inteligente, mecanografié la notificación de divorcio, la solicitud de una orden de alejamiento y otro documento redactado en términos legales duros e inequívocos. Con cada golpe de la tecla sobre el papel, sentía cómo el pasado se convertía en un documento oficial, perdiendo su poder emocional sobre mí. Llegaron después del almuerzo. Los vi desde la ventana. Se acercó un coche extranjero negro y brillante, y de él salieron 2 personas. Sabeli, demacrado y con el rostro gris, parecía una sombra de sí mismo, y a su lado, Ariadna. Ella estaba perfecta. Un traje de pantalón claro, un peinado impecable, gafas oscuras que ocultaban los ojos. Caminaba hacia mi casa con la seguridad de una dueña, con el aire de una persona que ha venido a resolver un problema creado por un subordinado incompetente. Ella era su última esperanza, su arma principal. Los recibí en la sala de estar. Ernest, a petición mía, se quedó en la cocina. Quería recibirlo sola. Riña, comenzó Sabeli lastimosamente, pero Ariadna lo detuvo con un ligero movimiento de la mano, sin siquiera mirarlo. Toda su energía estaba dirigida hacia mí. Se quitó las gafas y me recorrió con una mirada evaluadora y condescendiente. Renita, querida, comenzó ella, y su voz era dulce como la miel con veneno. Ha ocurrido un terrible malentendido. Sabeli me lo ha contado todo. Tú, pobre, encontraste unos viejos borradores, nuestras fantasías de broma, y te has imaginado sabe Dios qué. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Yo guardaba silencio. Entendemos, ahora no estás en tus cabales, continuó ella, aumentando el grado de condescendencia. Te has puesto nerviosa, estás cansada. A una mujer de tu edad le resulta difícil estar sola en una casa tan grande. Simplemente lo has entendido todo mal. Fue solo un experimento mental, un modelo hipotético. Simplemente jugábamos con la idea de cómo se podría asegurar una vejez digna. Y para ti también, por supuesto. Sonrió. La sonrisa era impecable y absolutamente muerta. Hablaba conmigo como se habla con un niño caprichoso e irracional que ha roto su jarrón favorito. No intentaba justificarse. Intentaba devaluar mis sentimientos, mis conclusiones, mi intelecto. Intentaba devolverme a mi lugar. El lugar de una mujer tonta y sentimental que no entiende nada de los asuntos serios de la gente adulta y decidida. Por eso, hagamos lo siguiente. Dio un paso hacia mí. Su tono se volvió de negocios, sin admitir objeciones. Olvidaremos este lamentable incidente. Sabeli se acaloró. Tú te acaloraste. Todos cometen errores. Los coches, bueno, es desagradable, pero ¿reparable? Lo principal ahora es calmarse y pensar en el futuro, en nuestro futuro común.
Casi había terminado su discurso. Un momento más, y tal vez me habría dado una palmadita protectora en el hombro. Pero en ese momento salió Ernest de la cocina. No parecía un abogado temible, joven, en forma, con una camisa sencilla. Pero en sus manos había una carpeta delgada con documentos, y la sostenía como un arma. Ariadna se cortó a media palabra. Se le quedó mirando. Luego desvió la mirada hacia mí, y en sus ojos perfectamente delineados por primera vez brilló la perplejidad. ¿Quién es este chico? ¿Qué hace aquí? Buenas tardes, dijo Ernest con calma y cortesía. Su voz era joven, pero sonaba metálica. Me llamo Ernest Neshinsky. Represento los intereses legales de Renita Pavlovna Obolenskaya. El rostro de Ariadna se petrificó. La máscara de mujer de negocios ideal se agrietó, revelando por un instante una perplejidad depredadora y malvada. Esto no estaba en su plan. Un chico abogado de la casa vecina. Era ridículo, era gracioso, pero era real. Ernest se acercó a Savelli, que estaba de pie, encogido detrás de la espalda de Ariadna. Savelli Igorevich, esto es para usted. Le tendió 2 hojas. Notificación del inicio del proceso de divorcio y una orden judicial que le prohíbe acercarse a Renita Pavlovna y a su propiedad. Savelli tomó los papeles como si estuvieran al rojo vivo. Luego Ernest se volvió hacia Ariadna. La miró directamente a los ojos, sin miedo ni servilismo. Ariadna Arkadievna, y esto es para usted. Le tendió un tercer documento. Requerimiento extrajudicial oficial de cese de acciones ilegales. Le advierte formalmente de la inadmisibilidad de cualquier contacto posterior con Renita Pavlovna, así como de cualquier intento de reclamar sus bienes. En caso de incumplimiento, nos veremos obligados a acudir a las fuerzas del orden, con una denuncia por conspiración e intento de estafa. Todas las pruebas necesarias las tenemos, asintió hacia la carpeta que seguía en la mesa de centro. Durante unos segundos, en la habitación reinó un silencio absoluto. Ariadna estaba de pie, sosteniendo el papel en la mano, y miraba a Ernest, y luego a mí. Su rostro estaba blanco de furia. Toda su condescendencia, toda su seguridad se evaporaron sin dejar rastro. Había sido derrotada, no por mí, no por una mujer emocional, sino por el lenguaje seco y despiadado de la ley que pronunció este chico educado. Entendió que había perdido. Su gambito final, su último ataque desesperado, fracasó con un estruendo ensordecedor. Se dio la vuelta bruscamente. ¡Vámonos!, le lanzó a Savelli por encima del hombro. Su voz estaba irreconocible. No había en ella ni una gota de miel, solo el chirrido del acero. Se fueron sin mirar atrás. Su derrota fue total y humillante. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio volvió a mi casa. Pero ahora no era el silencio del vacío, era el silencio de la victoria. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio que irrumpió en la casa me pareció denso, casi físicamente tangible. Me volví lentamente hacia Ernest. Estaba de pie, aún sosteniendo su carpeta en la mano, y me miraba. En sus ojos serios no había ni triunfo ni lástima, solo un respeto tranquilo y profundo. Gracias, Ernest, dije. Y en estas 2 palabras estaba todo, tanto el agradecimiento por su ayuda como el reconocimiento de que acabábamos de pasar juntos una página de mi vida. Él solo asintió brevemente. Me alegra haber podido ayudar, Renita Pavlovna. En ese momento, de pie en medio de mi sala de estar, en la casa que acababa de defender, entendí una cosa simple y terrible. La batalla había sido ganada, pero la guerra por esta casa, por esta tierra, duraría eternamente.
Sabeli, Ariadna o alguien más. Siempre habrá alguien que vea en estas paredes no una fortaleza, sino un activo. Y yo estaba cansada. Ya no quería ser la cuidadora, la guardiana de la memoria. Quería vivir. Por la noche, cuando Ernest se fue, caminé mucho tiempo por la casa vacía. Tocaba el viejo aparador de roble. Pasaba la palma de la mano por el respaldo tallado del sillón de mi padre. Inhalaba el olor del jardín que entraba por las ventanas abiertas. No sentía tristeza, solo una enorme y luminosa gratitud. Esta casa me salvó. Fue mi armadura, mi cimiento, que me permitió resistir. Pero para seguir adelante, había que quitarse la armadura. A la mañana siguiente llamé a un agente inmobiliario. Y han pasado 3 meses. Mi casa, la casa de mi padre, está vendida. La compró una familia joven con 2 niños risueños. Cuando firmábamos los documentos, la mujer, la nueva dueña, me dijo apretando mi mano: «Conservaremos su jardín, lo prometo». Sabía que decía la verdad. No les dejé simplemente paredes. Les transmití una vida que continuará. No miré atrás al irme. En eso consistía el sentido de mi billete de ida, en el que pensé entonces, en los primeros días después de todo lo sucedido. El billete no era a una ciudad concreta, era un billete desde el pasado sin derecho a volver. Ahora mi casa es un apartamento luminoso y espacioso en el último piso de una vieja casa de San Petersburgo. Desde las ventanas enormes, de suelo a techo, no se ve mi tranquilo jardín, sino el panorama infinito de tejados, agujas y el cambiante cielo del norte. Aquí no hay olor a phlox ni a tierra húmeda. Aquí huele a pintura fresca, a café y a mis nuevos libros de historia de la arquitectura. En lugar del canto de los pájaros por las mañanas, el zumbido lejano de la ciudad despertando, el sonido de la vida que no se detiene. El dinero recibido de la venta lo dividí. Una parte para la compra de este apartamento. Una parte a una cuenta bancaria que me garantiza una vida tranquila y sin penurias. Y otra parte, no la más grande, pero la más importante para mí, se destinó a pagar los estudios. Un curso avanzado de diseño y proyección arquitectónica. Cuando fui a inscribirme, la jovencita en la comisión de admisión levantó la vista hacia mí con sorpresa. Probablemente, en su mundo, las mujeres de mi edad se inscriben en cursos de macramé o marcha nórdica. Pero yo solo sonreí. Mi sueño no tenía fecha de caducidad. La mañana de hoy es especialmente soleada. Un regalo raro para el San Petersburgo otoñal. Los rayos atraviesan la habitación, se posan en rectángulos dorados sobre el suelo de parqué, juegan en la pata metálica de mi nueva lámpara de dibujo. Estoy sentada ante una mesa enorme que ocupa casi la mitad de la habitación, tal como la que soñaba hace 40 años, cuando era solo Rinia, estudiante del Instituto de Arquitectura. Frente a mí hay una gran hoja de papel de dibujo grueso. Mis dedos sostienen con seguridad un lápiz afilado. No estoy restaurando viejos planos. No intento volver al pasado. Estoy creando algo nuevo. El boceto de una casa de campo. Pequeña, no gravosa, ligera, llena de aire y luz, con una enorme terraza y ventanas panorámicas que borran el límite entre la casa y la naturaleza. Este proyecto no es para un cliente. Es un proyecto para mí, la encarnación de mi nuevo sentimiento de libertad. Me separo del trabajo. Tomo la taza con té de jazmín que se está enfriando. Doy un sorbo. El sabor es fino, agrio, auténtico. Fuera de la ventana pasa una nube, y la luz en la habitación cambia por un instante. Miro mis planos, las líneas rectas y seguras que se convierten en paredes, techo, en futuro. Y siento cómo en mis labios aparece una sonrisa. No amarga, no forzada, no victoriosa, sino tranquila, calmada, auténtica.
El día que vi esa fotografía de Sochi, pensé que mi vida había terminado. Cuánto me equivocaba. Solo estaba comenzando. No solo me liberé, nací de nuevo. Así terminó mi historia. Gracias, mis queridos oyentes, por recorrer este camino conmigo desde el primer minuto de la helada comprensión hasta esta tranquila mañana soleada. Historias como la mía a menudo no tienen una respuesta simple o una moraleja inequívoca. Nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y preguntar, ¿y qué habría hecho yo? A menudo pienso, ¿hice lo correcto? ¿Fue mi determinación la única salida correcta o hubo en ella demasiada crueldad? Algunos dirán que destruí 30 años de vida en común, que destruí todo hasta los cimientos. Otros objetarán que solo protegí lo que por derecho me pertenecía y recuperé la vida que me quitaron. ¿Dónde pasa esa fina línea entre la retribución justa y la destrucción? ¿Y qué es más importante? ¿Conservar la apariencia de un pasado común o encontrar un presente y un futuro propios? Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían perdonado? ¿Habrían intentado hablar? ¿O habrían actuado igual de decididamente? Tal vez les hayan quedado algunas preguntas sobre mi destino posterior, o sobre el destino de otros participantes de esta historia. Si tienen algún pensamiento o pregunta, por favor, no duden en escribirlos en los comentarios debajo de este video. Definitivamente leeré todo. Si esta historia ha encontrado eco en su alma, por favor, apoyen nuestro canal, denle me gusta a este video y suscríbanse para no perderse nuevos relatos que, espero, resulten no menos interesantes para ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y cada comentario suyo nos ayuda a seguir adelante. Les deseamos todo lo mejor.